Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro vídeo lleno de chismes, secretos jugosos y por supuesto, todo lo que está pasando en el apasionante mundo de las novelas turcas. Como siempre estoy aquí para contarles todo lo que necesitan saber y mantenerlos al día con sus actores y actrices favoritos. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema candente que ha encendido las redes sociales y tiene a todos los fans con el corazón en un puño: la supuesta reacción de Afra Sarıoğlu ante una cita de su compañero de elenco, el guapísimo Mert Ramazan Demir, en el set de Secretos Revelados. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque esto se va a poner muy bueno. Tenemos drama, tenemos tensión, tenemos especulaciones, y todo lo que necesitamos para un vídeo explosivo. Ya saben, como siempre, si les gusta este contenido, no olviden darle un buen like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, la vez que suba un nuevo vídeo, ustedes serán los primeros en enterarse. Y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos que también sean fanáticos de las novelas turcas. La comunidad crece y juntos nos enteramos de todo. ¿Listos para empezar? ¡Vamos allá! Para aquellos que no estén tan familiarizados con el fenómeno turco del momento, les cuento: Secretos Revelados es un verdadero torbellino. Es la novela turca más comentada, más vista y más amada del momento. Con una trama que combina a la perfección intriga, romance, drama familiar, y por supuesto, momentos de comedia que nos hacen reír a carcajadas, la serie ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo. Y sí, yo también estoy enganchada. Y por supuesto, no podemos hablar de Secretos Revelados sin mencionar a sus protagonistas: Afra Sarıoğlu, la talentosísima actriz que interpreta a Seyran, una joven fuerte, inteligente y decidida, y Mert Ramazan Demir, que da vida a Ferit, un hombre rico, atractivo y con un pasado problemático. La química entre Afra y Mert en la pantalla es simplemente incendiaria. Es de esas que traspasa la pantalla, que te hace creer en el amor verdadero, y que te mantiene pegado al televisor esperando el próximo encuentro, la próxima mirada, el próximo roce. Es puro fuego. La historia de Secretos Revelados se centra en Seyran, quien se ve obligada a casarse con Ferit por un acuerdo familiar. Seyran, en un principio, no siente amor por Ferit, pero la convivencia, la atracción y los desafíos que enfrentan juntos comienzan a cambiarlo todo. A medida que avanza la trama, la relación entre Seyran y Ferit se complica por las presiones familiares, las diferencias de clase, los celos, los secretos del pasado que resurgen y las constantes pruebas que deben superar. Y por supuesto, como en toda buena novela turca, del amor, que siempre encuentra su camino. La serie explora temas como el choque cultural, las tradiciones familiares, el empoderamiento femenino y por supuesto, la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, lo que nos trae aquí hoy es lo que sucedió en el mismísimo set de rodaje. Según fuentes cercanas, Mert Ramazan Demir, en un momento del rodaje, tuvo una cita con alguien, y Afra Sarıoğlu estaba presente. Y no solo eso, sino que las fuentes indican que Afra se mostró nerviosa, incómoda y aparentemente afectada. ¡Boom! Ahí es donde la cosa se pone interesante. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con rumores, especulaciones y análisis minuciosos de cada gesto, cada mirada y cada movimiento de Afra. ¿Qué pasó realmente? ¿A quién estaba conociendo Mert? ¿Por qué la reacción de Afra? ¿Hay algo más que amistad entre los dos? Todas esas preguntas y muchas más son las que vamos a intentar responder hoy. Primero, retrocedamos un poco y hablemos sobre la dinámica entre Afra y Mert. Como les decía, su química en pantalla es innegable. Es de esas que te hacen desear que esa conexión fuera real. Y eso obviamente se ha traducido en una gran cantidad de fans que los shippean, es decir, que desean fervientemente que sean pareja en la vida real. Les encanta verlos juntos, sueñan con un romance que vaya más allá de la ficción. Y, ¿saben qué? Es totalmente comprensible. Yo también lo hago. Han sido fotografiados juntos fuera del set en numerosas ocasiones, compartiendo momentos que para muchos sugieren algo más que una simple amistad laboral. Se les ha visto cenando juntos en restaurantes exclusivos, paseando por las calles de Estambul, compartiendo risas y complicidades, y hasta asistiendo a eventos con amigos en común.
Estas imágenes, sumadas a su conexión mágica en la pantalla, han alimentado y avivado los rumores de romance. Además, ambos han expresado abiertamente su admiración y respeto mutuo en entrevistas y en sus redes sociales. Se elogian el uno al otro, hablan de la buena sintonía que tienen, y siempre resaltan lo importante que es para ellos trabajar juntos. Todo esto, por supuesto, no hace más que alimentar las esperanzas de los fans y alimentar la llama de la especulación. Ahora, volviendo a la famosa cita en el set. Los testigos cuentan que Mert estaba con una chica, y que Afra se mostró visiblemente incómoda y nerviosa. Algunos reportes indican que se mantuvo un poco alejada, que evitaba el contacto visual con Mert, y que se la veía pensativa y como ensimismada. Otros mencionan que Afra se dedicó a su trabajo, pero que en ciertos momentos se le notaba una expresión de sorpresa o de preocupación. Obviamente esto generó una gran ola de comentarios, teorías y análisis en las redes sociales. ¿Por qué esa reacción? ¿Celos? ¿Preocupación? ¿Simplemente incomodidad por la situación? ¿O quizás solo estaba cansada y no quería saber nada de la vida privada de su compañero? Hay varias teorías circulando, y cada una tiene su grupo de seguidores y defensores. La más obvia y la que alimenta las esperanzas de los fans, es que Afra siente algo más que amistad por Mert. Que la presencia de otra mujer le generó celos, y que por eso su reacción fue de nerviosismo e incomodidad. Esta teoría se basa en la premisa de que la química que vemos en pantalla es genuina, y que esa conexión especial se ha trasladado a la vida real. Otra teoría, un poco más light, sugiere que Afra simplemente estaba preocupada por su compañero de trabajo y amigo. Tal vez se sintió un poco mal por la situación, o tal vez simplemente estaba procesando el hecho de que Mert está, al parecer, en una nueva etapa personal. Esta teoría se basa en la idea de que Afra y Mert son muy amigos, y que ella se preocupa por su bienestar y su felicidad, sin importar si hay o no sentimientos románticos involucrados. También hay quienes sostienen que la reacción de Afra fue malinterpretada. Que simplemente estaba concentrada en su trabajo, o tal vez estaba cansada después de un largo día de rodaje, o simplemente no le prestó mucha atención a la cita de Mert. Esta teoría, si bien es válida, es la menos popular, ya que la mayoría de las fuentes y los comentarios en redes sociales sugieren que sí hubo una reacción, y que esa reacción fue notable. Además, muchos fans señalan que Afra es una actriz muy profesional, y que difícilmente permitiría que sus sentimientos personales interfirieran con su trabajo. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que todo sea un malentendido, o una exageración de la prensa y de los medios. La industria del entretenimiento está llena de rumores y especulaciones, y a veces es difícil separar la realidad de la ficción. ¿Qué sabemos sobre la chica con la que Mert tuvo la cita? Honestamente, muy poco. No hay información oficial, ni fotos claras, ni detalles sobre su identidad. Esto, por supuesto, alimenta aún más el misterio y las especulaciones. La falta de información solo intensifica la curiosidad de los fans y de los medios, y convierte cualquier pequeña pista en un tesoro a ser analizado y debatido. Lo único que se sabe es que la chica en cuestión no es parte del mundo del espectáculo. Esto, por supuesto, genera aún más preguntas. ¿Es una amiga? ¿Una conocida? ¿Una nueva conquista? O tal vez solo una persona con la que Mert estaba compartiendo un momento casual. Las respuestas por ahora siguen siendo un misterio. Es importante recordar que al final del día, estamos hablando de especulaciones y rumores. No hay confirmación oficial por parte de Afra y Mert de que estén involucrados románticamente, ni de que la reacción de Afra en el set se deba a sentimientos amorosos. Son solo rumores y debemos tomarlos con cautela. Es fundamental no sacar conclusiones apresuradas y respetar la privacidad de los actores. Sin embargo, el hecho de que estos rumores existan, y que sean tan populares, es una señal de lo mucho que el público está interesado en la vida personal de estos actores. La gente adora ver la conexión entre sus personajes favoritos y a menudo desean que esa conexión se traslade a la vida real. La fantasía de que el amor que vemos en la pantalla se convierta en realidad es algo muy común en el mundo del entretenimiento. ¿Y quién no se sentiría emocionado de ver a Seyran y Ferit juntos en la vida real? También es importante considerar la presión que enfrentan los actores en el mundo del espectáculo. Son constantemente observados, juzgados, y sus vidas personales se convierten en tema de debate público. Las redes sociales, por supuesto, han amplificado esta presión, permitiendo que cualquier detalle se convierta en noticia y en tema de conversación.
Es natural que esto genere incomodidad y cierta reticencia a hablar sobre sus relaciones. En el caso de Afra y Mert, creo que es importante respetar su privacidad y permitirles que vivan sus vidas como deseen. Si deciden hacer pública su relación, será su decisión, y solo de ellos. Es fundamental que se sientan cómodos y libres para tomar sus propias decisiones, sin ser presionados ni juzgados por nadie. Mientras tanto, podemos disfrutar de su increíble trabajo en Secretos Revelados y maravillarnos con la magia que crean en la pantalla. Pero claro, no podemos negar que el drama es divertido. Y este pequeño episodio en el set de Secretos Revelados nos ha dado mucho material para analizar y discutir. La posibilidad de que Afra y Mert estén involucrados románticamente es, sin duda, un tema fascinante para los fans. Es el tipo de historia que nos mantiene pegados a la pantalla, buscando pistas y analizando cada detalle. En este sentido, la prensa y los medios de comunicación juegan un papel importante. A menudo amplifican los rumores y las especulaciones, creando un ambiente de expectación y morbo. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero que Secretos Revelados sigue siendo una serie que da mucho de qué hablar tanto dentro como fuera de la pantalla. El éxito de la serie y la conexión que han logrado los protagonistas han generado una expectación constante sobre cualquier detalle de sus vidas personales. Segundo, que la relación entre Afra y Mert es un tema de gran interés para el público y que cualquier pequeño detalle sobre sus vidas personales genera un revuelo considerable. El público está ávido de conocer más sobre sus vidas, y cualquier indicio de romance genera una gran emoción. Tercero, que debemos ser cautelosos con los rumores y las especulaciones y respetar la privacidad de los actores. Es importante no sacar conclusiones apresuradas y permitirles que vivan sus vidas como deseen. Y por último, que el drama, el misterio y los romances siempre serán un ingrediente clave para el éxito de una serie como Secretos Revelados. La combinación de una buena historia, personajes atractivos y una conexión genuina entre los actores es una fórmula ganadora que nos mantiene enganchados y ansiosos por más. Y con eso, llegamos al final de este vídeo, mis queridos chismosos y chismosas. Espero que les haya gustado esta pequeña dosis de chismes, análisis y especulaciones sobre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Creen que la reacción de Afra en el set fue justificada? ¿O quizás piensan que todo es una exageración? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y saber qué piensan ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo. Chao. Y hasta la próxima con más chismes y secretos del mundo de las novelas turcas. Besos.